Francisco, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Es un honor para mí. No, el honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. No, que creo que es importante con todo este movimiento que tenemos tan complicado, cómo se nos ha complicado tanto la seguridad como la credibilidad en el Poder Judicial, algunas veces porque la cuestionan mucho porque se dura mucho un juicio, pero los juicios son largos. Tenemos una OIJ muy buena para mí, trabaja muy bien, y una corte que está demostrando su independencia, y donde la corte es fuerte, perdón, ahí tenemos una democracia asegurada. No se vale estar cuestionando a la corte. Lógicamente se puede mejorar la productividad o la competitividad de la corte, ¿verdad? También la gente tiene que ver los salarios, ¿verdad? Hay un problema salarial complicado, son muchos, algunos, hay grandes diferencias entre unos y otros, y estamos en una crisis complicada. Pero usted es el invitado. Hablemos un poco de la importancia del fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia y de la estructura, pues, del poder Bueno, judicial. yo creo que es muy importante comenzar por señalar que la democracia republicana, dividida en tres poderes: legislativo, que representa a los ciudadanos que eligen a sus representantes, que son los diputados; el poder ejecutivo, que es el que debe ejecutar las políticas que le impone la Asamblea Legislativa y la Constitución Política, obviamente; y luego el poder judicial, que viene siendo como el sistema inmunológico del cuerpo democrático. Son los glóbulos blancos del sistema. Y el Poder Judicial, es el que sostiene la democracia. No son los políticos, ni es el Congreso, ni es el presidente, ni son las elecciones. No. Son los jueces. No en vano, la democracia más antigua del mundo, que es Estados Unidos de América, un país que yo critico muchísimo en sus relaciones internacionales, pero que admiro muchísimo en su régimen interno, tiene uno de los poderes judiciales más fuertes, que fue independiente desde que los Estados Unidos se separan de Londres, desde que Estados Unidos es independiente. Los jueces son independientes al interno de los Estados Unidos. Y han existido casos que son muy significativos, que no vamos a contar ahora por razones de tiempo, pero donde los jueces de los Estados Unidos le pusieron un freno a los políticos que querían violar las leyes y hacer desmanes. Y nada más me refiero al último hito de esta historia de democracia, cuando Donald Trump, que es un presidente que llegó dispuesto a violar las leyes, a hacer lo que quería al margen de la legalidad, en sus primeros momentos quiso expulsar de los Estados Unidos a los latinoamericanos que se encontraban ahí ilegales, y los jueces lo frenaron. Los jueces le dijeron al hombre más poderoso del mundo: es que vea de lo que estamos hablando, usted cumple la ley, y lo que usted hace lo que usted propone contra la ley no se va a ejecutar. Y los derechos de los latinoamericanos quedaron protegidos por los jueces. Esa es la importancia de un sistema judicial fuerte, donde los jueces son independientes, no tienen compromisos políticos, donde tienen una solvencia económica que no les crea necesidades. Y no es que la honestidad se venda por un salario, pero ciertamente cuando hay necesidades económicas pueden suceder algunas situaciones que lleven a la corrupción, no necesariamente a todos, pero sí eventualmente a algunos. Y creo que el ejemplo de los Estados Unidos, de los sistemas judiciales de los países europeos, son ejemplares. En estos días, un juez de los Estados Unidos tuvo que reconocer que recibió beneficios de un millonario, y está en la picota y tendrá que pagar, porque también los jueces son controlados, ¿verdad? De alguna manera tienen sus controles sin violar su independencia. Lo preocupante en Costa Rica
es el debilitamiento del Poder Judicial en los últimos quinquenios. No se aumentan los salarios de los jueces, el régimen de pensiones ya no resulta atractivo porque pese a que no estaba quebrado ni por quebrar, lo cual ha sido una gran mentira de los políticos y que se le puede sostener en la cara a cualquiera con los números, el sistema de pensiones ya no es atractivo. La gente ya no aspira a ser juez. En un sistema democrático correcto, los mejores estudiantes siempre son las mejores semillas en la judicatura. Eso pasa en Estados Unidos y en Europa, es lo normal. Pero ahora en Costa Rica, ¿qué tenemos? Que después de décadas de trabajo de muchos funcionarios judiciales, y aquí no solo me voy a referir a jueces, sino también a fiscales de muchísima experiencia y policías del OIJ, que es una de las mejores policías del mundo, aunque nos riamos de eso, porque a veces vivimos viendo para afuera y no nos damos cuenta que tenemos cosas maravillosas y muy buenas en el país. El OIJ es una de las mejores policías del mundo. En época de don Jorge Rojas, el OIJ tuvo 2 años de solución 100% de todos los homicidios del país, récord mundial. Bueno, pues cuando hablamos de que entre jueces, fiscales y policías se han ido del Poder Judicial en los últimos años más de 300 funcionarios con experiencia calificados, ¿cuánto ha perdido el país? Esa inversión de pagar un funcionario por años que adquiera experiencia, que se pula en excelencia profesional y de repente se van 300, ¿quién los va a reponer? Y yo no pongo en duda la buena voluntad y el empeño que puedan poner los funcionarios nuevos, pero es como los equipos de fútbol. Un equipo de puros jóvenes pierde todos los partidos y un equipo de puros viejos pierde todos los partidos. Hay que combinar juventud con experiencia, nuevos conocimientos con experiencia en el Poder Judicial, y esto lo perdimos porque lamentablemente la clase política se ha encargado de bombardear al Poder Judicial, de atacarlo, de mentir sobre su trabajo, de privarlo de recursos, le resta presupuesto y luego critica su ineficiencia. Y sin cacao no hay chocolate. Es una trampa perversa en la que han metido al Poder Judicial. Aún así, creo que todavía tenemos uno de los mejores poderes judiciales del área y esperemos que no se pierda. Lo preocupante es que en la actualidad tenemos al presidente que hoy sí y mañana también ataca al Poder Judicial sistemáticamente. La queja de seguridad se ha desviado, se ha convencido a los ciudadanos que la inseguridad depende de jueces, de fiscales y del OIJ, y esto es mentira, y digo mentira con mayúscula, subrayado y con rojo. La seguridad significa que usted no quiere que lo maten, hay que evitar que lo maten, y eso le corresponde al presidente y al ministro de Seguridad. Si ya lo mataron, ya la seguridad no funcionó, y eso es lo que le llega al OIJ, a los fiscales y a los jueces. Porque la seguridad es que no me maten, no que metan a la cárcel al que me mató. Y en eso el pueblo tiene que aprender a quién le dirige los reclamos. Porque ya cuando los asuntos llegan a los jueces es porque la seguridad fracasó. Y la constante queja ciudadana por la desviación que hacen los políticos de los temas es un reclamo de seguridad a fiscales y jueces. Eso no corresponde a fiscales y jueces. Bueno, también hay quejas de la cantidad de años que se toma para un juicio. Sí, entonces se presta para el escándalo y politizar una cosa que no debiera politizarse, ¿verdad? Es cierto que hay mora judicial, eso no lo vamos a negar, es totalmente cierto. Pero es un problema de oferta y demanda. Hay varios problemas. Yo creo que los abogados somos los peores gerentes y todo el sistema depende de cómo van a gerenciar los casos, ¿verdad? Aunque sea feo decirlo, en mi periodo como fiscal general establecimos un sistema de seguimiento y control de casos que redujo la investigación promedio, no de casos complejos, sino del grupo grande de casos de 3 años y 6 meses a 11 meses de investigación. Con eso se pasaba ya a la etapa intermedia para
pedir que se abriera juicio o pedir que se sobreseyera o se desestimara la causa. Pero estos sistemas se eliminaron después. Entonces se volvió a caer en la mora. Y si aparte de eso, en lo que se piensa es que cada vez que se habla de mora es que ocupamos personal, que es una falsedad, porque no es cierto que cada vez que hay mora se requiera más gente, lo que se requiere es organización. Pero no hay ingenieros industriales o sea, Sí. yo coincido con vos de que es igual, los médicos y los abogados, ¿sí? Ambos normalmente no son buenos administradores. Por eso la caja está como está, porque la manejan gente que no conoce de tiempos y movimientos y de toda la nueva tecnología. Me parece a mí que la Corte debiera tener ingenieros industriales también, que esté viendo procesos y que esté... Eso no significa que se vayan a meter en... No, yo creo que los abogados tenemos que salir de toda la parte gerencial. Sí, es que El la administración es muy compleja. El sistema judicial más o ejemplar, digamos, en materia de celeridad es el de Chile, donde los abogados no se meten en nada con la administración. Eso está en manos de administradores públicos y de ingenieros industriales. Y entonces, en vez de nombrar muchos fiscales, por ejemplo, que llevan la investigación igual que aquí, cada fiscal tiene 4 subalternos que se encargan de hacer la carpintería y una serie de cosas, porque el problema que nosotros tenemos es que a veces el mismo fiscal es el que tiene que llevar el papel del centro de San José a Guadalupe, por ejemplo. Pero todavía la parte de digital Sí, bueno, ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho la parte digital, estancada desde hace bastante tiempo. Pero entonces, si a esa parte de una ausencia de organización, Sí, de procesos, todo lo demás de está... procesos administrativos, no hay recursos, no hay plata, el OIJ se queda sin reactivos en los laboratorios y empiezan a pasar una serie de cosas, obviamente hay retrasos. Súmele a esto, por ejemplo, que hay un juicio y los vehículos que tienen que traer a los reos de las cárceles son tan escasos que tienen que hacer un recorrido. Entonces el juicio está señalado a las 8 de la mañana en Cartago, pero los recogen en la Reforma o en San Sebastián y tiene que pasar a La Juela, tiene que pasar a Pavas, tiene que pasar, entonces va llegando a las 10, 11 de la mañana al otro lugar. Esto también lo que refleja es escasez de recursos y entonces no se pueden estar imputando. O mala administración de la parte administrativa, digamos. O mala administración. Los clientes a veces no comprenden cuando dice un juez vamos a suspender 10 minutos el juicio y el juez regresa 1 hora después. Pero es que yo que fui juez también viví el suspender por 10 minutos y uno va a la oficina y hay que atender un asunto de reo preso y firmar esto que urge y revise este otro papel y en eso ya se fue media hora, 1 hora. Porque faltan jueces, porque faltan fiscales, ¿verdad? Para esos asuntos. Y también falta personal de apoyo que pueda organizar toda esta parte. Y no que sea tan atropellado en el momento en que uno está en juicio, urge alguna cosa que va con atraso. Pero también aquí se ha politizado todo. Y aquí también se ha metido, en todo se ha metido ya es como ya que se volvió como un lobby, como un hobby de los políticos de hacer un escándalo y judicializar cualquier cosa, ¿verdad? Y eso no sé si es bueno o malo, pero por ejemplo, no sé, cualquier cosa, hasta un chisme, ¿verdad? Va ahí a la Asamblea Legislativa, ya pierden 2 o 3, hacen una comisión y ahí comienza todo. Todo se manda al Ministerio Público. Sí. El problema es este. El papel del fiscal general es fundamental en esto, porque él tiene que diseñar la política de persecución penal. Eso significa que tiene que escoger, porque no tiene plata para todo, nunca va a tener plata para todo. Entonces tiene que escoger cuáles hechos delictivos le causan mayor daño a la sociedad y destinar la mayor cantidad de recursos económicos, materiales y humanos a la persecución de esos delitos. Los otros no es que se van a desechar, pero los menos importantes no se van a perseguir. Este es un problema. Luego también tiene el fiscal general a su cargo la persecución de los casos contra miembros de los supremos poderes.
que, que tienen un procedimiento expedito, rápido. ¿Por qué tiene que ser expedito y rápido? Porque si usted es presidente de la República y tiene una causa en su contra por X hecho, usted no tiene independencia para realizar su trabajo. Usted se ve amenazado porque en cualquier momento, por una situación similar en la que tiene que decidir, no se va a tener que cuidar porque el fiscal está estudiando su comportamiento. Bueno, eso que tiene que durar unas pocas semanas, está durando años. Y entonces hay magistrados con causas abiertas, el presidente en este momento tiene creo que unas 15 causas abiertas, y yo señalaba el otro día a un medio de comunicación de la inconveniencia de que estén esos casos abiertos. Simplemente, si hay mérito, se acusa, y se verá si se levanta la inmunidad, y si no hay mérito, se desestima. Pero un funcionario de tan alta jerarquía y con responsabilidades tan graves para la marcha del país, no puede estar pendiente de que si hago algo... En cualquier momento lo vienen a buscar. Sí, no se puede. Por eso el procedimiento es expedito. Y yo espero que el nuevo fiscal general, don Carlos Díaz, así lo entienda y saque la presa de asuntos contra miembros de los supremos poderes que hay ahí, a veces por nimiedades o por cosas que no tienen ningún sentido. Mire, hay un magistrado al que le abrieron una causa en el anterior periodo de la fiscal general Navas por el tema del hueco fiscal, cuando un magistrado no tiene que ver nada con eso, ¿verdad? Por ejemplo, y está ahí, durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué se atrasó? No sabemos. Lo que sí sabemos es que eso tiene que salir rápido. No puede estar el funcionario sometido a una amenaza constante de que el día de mañana puedo ser detenido, allanado. El asunto tiene que caminar. Si hay mérito, se sigue y si no se termina. Esta politización de asuntos contra miembros de los supremos poderes, por supuesto que es una forma de atacar la gestión de un funcionario. Y entonces... debilitarlo y sobre todo perder uno, como vos decís, siente uno que en cualquier momento tocan la puerta, ¿no? para llamarlo, para enjuiciarlo. Y además que es un show político ahí, ¿verdad? Que cada vez que va un funcionario de alto rango... Bueno, en algunos casos hay filtración de información que no debería ser, pero en otros es inevitable, ¿verdad? Porque la notoriedad del acusado hace que la prensa se mueva. Pero quiero decirle algo más. En esa politización hay alguna responsabilidad de la Sala Constitucional, porque no es posible que los asuntos que tiene en sus manos, que requieren de una solución pronta, las consultas de constitucionalidad, las acciones de inconstitucionalidad y algunos amparos que son importantes, tarden años. Bueno, lo que yo he escuchado es de algunos de la Sala Cuarta es que jueces, que es mucho el volumen. Digo yo, oye, pues entonces deleguen. Ustedes tienen un equipo, me imagino, de abogados ahí que le apoya. Hay un equipo de abogados, pero además la sala tiene la potestad de escoger los casos que va a resolver. Claro, seleccionar. Lo dice la ley. Se va a resolver estos y estos no. ¿Cómo podría ser? Pero se mete también en la administración parte de los jueces, ¿verdad? De la Sala Cuarta. Bueno, es que no la sala, sino la Corte Suprema de la que forman parte que ese es otro tema, ¿verdad? Sí. La Corte debería dedicarse a justicia. Con tantos jueces y... Sí, la Corte tiene que... se reúne semanalmente, creo. Se supone que son 2 veces al año, pero lo hace semanalmente. Yo creo que hay que separar lo administrativo de lo judicial, claro. Que los jueces se dediquen a justicia y que la Corte sea administrada no por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo, que tenga su administración, que los objetivos los marque la Corte Suprema. Es decir, el qué lo diga la Corte y el cómo lo digan los administradores, que para eso están. ¿Y cómo sentís esto del narcotráfico? Bueno, está creciendo. Sí, es evidente. Esto ya lo habíamos advertido desde hace muchísimos años, 2004, 2005. Ya se había hecho la advertencia de que había una penetración importante. Hubo aquí 2 fenómenos. Y es que por el sur nos podemos imaginar un globo, ¿verdad? En un lado, el presidente Uribe de Colombia apretó.
y en el norte de México el ejército apretó. Quedamos en un Entonces sándwich. quedamos en un sándwich. Y con la cercanía que tenemos, estamos en el centro. ¿Ah? Estamos en el centro y éramos un lugar de paso. Pero aquí quiero explicar esto. A raíz del atentado de las Torres Gemelas, cambió la dinámica del trasiego de drogas de sur a norte. Porque los Estados Unidos, con el atentado, después del atentado, lo que hicieron fue fortalecer sus medidas de seguridad, aumentar la represión, sobre todo contra colombianos que llegaban con drogas. Y entonces los colombianos decidieron entregar la droga en México. Y esto generó entonces una guerra de los carteles del norte de México, en la que tuvo que intervenir el ejército, y a la fecha llevan más de 500.000 de muertos y no se resuelve el problema, ¿verdad? Porque los narcotraficantes tienen todo el poder y armamento. Y si tecnología. Y si lo ocupan, lo compran hoy en la tarde, no tienen que hacer licitaciones ni nada. Aquí tenemos a nuestros policías sometidos a la regla fiscal contra una mafia que no tiene regla fiscal. Pero ¿cómo incide todo esto en Costa Rica? Porque los mexicanos deciden bajar a Colombia a comprar la droga para no esperar a que se le entregue algún cartel en México, sino obtenerla directamente. Y esto nos afecta, porque cuando eran los colombianos los que iban con la droga hacia Estados Unidos, algunos, no todos, pescadores artesanales de Costa Rica, con gasolina subsidiada por nosotros, salían a alta mar y retanqueaban las lanchas rápidas de los narcotraficantes, y estos pescadores costarricenses, centroamericanos y del sur de México, volvían a sus casas no con peces, sino con dólares. Pero los mexicanos... Y con paquetes blancos algunos. No, eso es lo que cambia cuando los mexicanos son los que tienen que pagar, porque no pagan con dólares, sino que pagan con polvo. Coca. Claro, cuando esta gente viene con la coca, tiene que organizar todo para cortar la droga, distribuirla, venderla, recaudar el dinero, lavarlo, y eso es lo que genera los carteles locales, que se han estado disputando el territorio, y que hasta ahora hay una cierta indiferencia de la población, porque lo que dicen es, bueno, se están matando entre ellos. Pero lo que pasa es que una vez que ellos tengan su propia división política del país, digo, división política de la mafia, van a cobrarnos un impuesto a la vivienda, nos van a cobrar un impuesto por la seguridad, por tener un comercio abierto, por circular por determinadas carreteras. Esto es lo que nos va a pasar. Porque Nicaragua tiene buen ejército y no tiene estos problemas tan fuertes, ¿verdad? Nicaragua no sabemos, es un misterio. Nicaragua siempre es un misterio y no sabemos hasta qué punto están infiltrados. Pero ya Guatemala y Honduras... Guatemala, Honduras, se palpa, digamos, la infiltración a nivel institucional. En Guatemala más, porque Guatemala, con 36 años de guerra civil, una vez que llega la paz, se crearon unos cuerpos para asegurar la impunidad de todo lo que se había hecho durante la guerra, y lo que hicieron los carteles mexicanos fue simplemente asociarse con esos cuerpos, y ya quedaron penetrados todas las instituciones de Guatemala. Esa es otra historia que tiene otro esquema diferente. Esa es otra invitación. Esa es otra historia. Pero sí se siente claramente, ¿verdad? Pero Salvador sí está el presidente preocupado por la seguridad. Vamos a ver, en El Salvador hay una seguridad en las calles, ¿verdad? Pero también hay personas que sin haber hecho nada se las llevaron porque tienen un tatuaje. Ya no se y no tiene juicio, y lleva meses en prisión. Y cárcel de 40.000 cárceles, personas. Sí, que ahí no se sabe lo que pasa. Ya sabemos del caso de una mujer que por un tatuaje la metieron ahí, era paciente por cáncer y se murió de cáncer sin tratamiento. Esto trae otros problemas, porque entonces el agresor llega a ser el Estado. Y cuando un régimen de fuerza como el de Bukele se impone disolviendo el Congreso, disolviendo la Sala Constitucional,
haciendo lo que quiera con la ley, postulándose a la presidencia cuando no puede hacerlo. Bueno, ahora se aplaude, Sí, pero llega un momento en pero que... tienen sus costos. No, después con el tiempo... Con los resentimientos y los problemas de la gente que está ahí en la cárcel que no, injustamente. ¿Verdad? Y que no sabemos realmente si los homicidios han bajado o no han bajado, porque las estadísticas son oficiales, ya no hay control particular, nadie se atreve a decir nada porque puede terminar en una de esas cárceles masivas. Bueno, Francisco, yo creo que podemos hablar buen rato, así que te invito a la próxima semana. Creo que los costarricenses tienen que escucharte a vos, porque nosotros no sabemos mucho de lo que está pasando. O sea, es un problema de que uno nada más ve los medios de comunicación, lo que publican, pero eso no es lo que internamente está pasando, ¿verdad? Y lo que sí siente uno es una inseguridad terrible, zonas donde ya el crimen ya está como nada, o sea, 2, 3 diarios. Esto no tiene preocupado a todo el sector turismo, ¿verdad? Y nadie comprende que uno no puede, que hay que cuidar mucho a la corte y que hay que cuidar a los jueces, hay que cuidar toda la estructura que tenemos nosotros, porque si uno pierde la confianza en la justicia, la democracia comienza a debilitarse. Y los políticos, yo no me considero político. Está bien. Todos todos tenemos algo de política. Todos tenemos que tener algo, pero no soy un político tradicional, digamos. Y sí, todo el mundo ve los números a veces de los presupuestos, sí, pero no mide las consecuencias de lo que está pasando internamente. Y la importancia del fortalecimiento de los poderes, del Poder Judicial, que son todos los miembros. O sea, la EJ, la Fiscalía, la Corte. Tenemos que hacer un buen inventario. Vea, es verdad que la mafia tiene mucho poder, que el crimen organizado tiene mucho poder. Es muy difícil desaparecerlo. Pero si Italia se articuló y logró controlar a la mafia, si España se articuló y logró controlar a la ETA, si otros países lo han hecho, es porque se puede hacer. Y nosotros no somos diferentes a los seres humanos de esos países que se articularon y que lograron controlar y recuperar espacios de libertad y lograr las condenas de los criminales. Así que simplemente tenemos que articularnos, ¿no? y dejar de discursos populistas. Esto hay que tomarlo en serio. Esto es uno de los problemas más serios de este momento. Esto y la educación, bueno, y la salud, es que casi hay varios problemas grandes. Son varias aristas, pero sí hay que tener claro algo. El país se va a perder cuando cada homicidio sea una hoja en un casillero porque no hay recursos para investigarlo. Ese día el país se perdió. Y recuperarlo, como tuvo que hacerlo Colombia, tiene un costo de sangre ciudadana que ojalá no tengamos que pagar. Ya me asustaste. No, pero es la realidad. Es la realidad. Sí. Habrá que buscar recursos, ¿verdad? Porque hay un montón de recursos. Lo que pasa es que los recursos, como aquí todo se maneja, no por prioridades, sino que es por la historia que tienen de cuando se formó la institución, aunque sea obsoleta. Pero si hay que tener algo que es importante, es tener un presupuesto en la Corte Suprema, o sea, lo que es justicia, pues. No, y entender esto, por ejemplo, esto de la regla fiscal. Mantener la regla fiscal para los cuerpos policiales es gobernar para el crimen organizado. Porque los criminales no tienen regla fiscal. Ellos gastan lo que tengan que gastar. Ni tienen que ir a licitación. Ni les apelan la licitación, ni nada de eso. Yo no quiero decir que se deje en descontrol a los cuerpos policiales,
pero que seamos más razonables. Hay un tema aquí que hay que entender. Los que definen cómo actúa la policía son los criminales. Si mañana están trayendo avionetas con cocaína, pues hay que fortalecer vigilancia aérea. Si es con camiones, hay que fortalecer a la policía de tránsito y los operativos terrestres. Pero si son submarinos, tenemos que tener a la vigilancia naval. ¿Y los acuerdos con los norteamericanos y la embajada? Sí, esos funcionan. Lo que pasa es que la criminalidad es mutante. Sí, se hace. En el momento que ve que les está dando muy duro, entonces por aquí. cambian. Y esto tenemos que tenerlo claro. Hay cuestiones, por ejemplo, con el lavado de dinero y estas cosas, ¿verdad?, que tenemos fuera de control. Se detectan dólares en los aeropuertos, por ejemplo, pero no nos damos cuenta que ahora vienen un montón de mujeres llenas de joyas valiosísimas. Y ya no traen los dólares. Entonces, hay que tener cuerpos de análisis, de inteligencia, y nos estamos quedando atrás. Bueno, encantado de verte. Muchas gracias por la invitación. invitación. Es un placer.